El arte de tener razón es un libro del filósofo alemán Arthur Schopenhauer, publicado póstumamente en 1864. El título original en alemán es Eristische Dialektik oder die Kunst, Recht zu behalten, que se traduce como la dialéctica erística o el arte de tener razón. En este breve tratado, Schopenhauer expone una serie de estrategias y técnicas retóricas que las personas pueden usar para ganar discusiones, independientemente de si tienen o no la verdad de su lado. El libro no trata tanto de buscar la verdad como de cómo argumentar eficazmente para persuadir a los demás. Schopenhauer identifica varios estratagemas o trucos argumentativos que la gente usa para tener razón en una discusión, incluso si su posición es incorrecta. Muchas de estas técnicas son de naturaleza manipulativa o engañosa, lo que lo convierte en un estudio interesante sobre la retórica y la lógica en el contexto del debate y la persuasión. Estratagema 1. La ampliación. La primera estratagema de Schopenhauer consiste en llevar la afirmación del oponente a un extremo, a fin de hacer que su postura parezca exagerada o insostenible. La idea aquí es sacar de contexto la afirmación original y ampliarla hasta el absurdo, de manera que el interlocutor tenga que defender algo más amplio de lo que realmente había afirmado, lo que puede ser más difícil. Por ejemplo, si alguien argumenta que es importante regular la venta de alcohol para proteger la salud pública, podrías exagerar su argumento y decir, entonces, lo que estás diciendo es que deberíamos prohibir todo tipo de bebidas alcohólicas, cuando eso no es lo que la persona está proponiendo en absoluto. Al hacerlo, llevas la discusión hacia un punto en el que su postura parece extrema o poco razonable. Estratagema 2. La homonimia. Este estratagema se basa en aprovecharse de la ambigüedad de las palabras. Algunas palabras tienen múltiples significados, y Schopenhauer sugiere que en una discusión se puede manipular esta ambigüedad para confundir al oponente o hacer parecer que se ha demostrado algo cuando en realidad no es así. Por ejemplo, si alguien utiliza una palabra que tiene diferentes acepciones y, en un momento, se refiere a un significado más específico, podrías interpretar su afirmación usando otro significado de la misma palabra para intentar refutarla. Esto puede generar confusión y distraer de la verdadera cuestión. Así, el uso de palabras ambiguas permite manipular el curso del argumento sin necesariamente atacar el punto principal. Estratagema 3. Ocultar la intención. La tercera estratagema consiste en formular una pregunta o afirmación que parezca neutral o inocente, pero que en realidad tenga una trampa oculta. El objetivo es hacer que el oponente acepte una premisa sin darse cuenta de las implicaciones de su respuesta. Es una técnica sutil, pero poderosa, porque si el interlocutor cae en la trampa, terminará aceptando una conclusión que inicialmente no habría apoyado. Un ejemplo típico podría ser, sigues engañando a tu amigo, donde, si la persona responde sí o no, implícitamente acepta que alguna vez lo engañó, lo cual puede no ser cierto. Estratagema 4. Provocar la ira del oponente. Schopenhauer sugiere que una forma eficaz de vencer en una discusión es intentar hacer que el oponente pierda la compostura. La emoción puede nublar el juicio y hacer que la persona pierda el control de su argumento. Para conseguir esto, se puede recurrir a insultos sutiles o comentarios sarcásticos que, aunque no directamente relacionados con el argumento, afectan emocionalmente al oponente. Una vez que el oponente está molesto o irritado, es más probable que cometa errores, lo que facilita rebatir su posición y ganar la discusión. Estratagema 5. Hacer preguntas dirigidas. Esta estratagema se basa en hacer una serie de preguntas que parezcan buscar aclaraciones, pero que en realidad están diseñadas para llevar al oponente hacia una conclusión específica. Como si estuvieras guiando una trampa lógica. Cada respuesta que da el oponente lo acerca más a la aceptación de una conclusión que tú ya tienes preparada, de manera que al final no puede evitar caer en la trampa y verse forzado a aceptar tu punto de vista. Este método es eficaz porque hace que el oponente se sienta en control de la discusión, mientras que en realidad está siguiendo el camino que tú has trazado. Las preguntas llevan al oponente a aceptar pequeñas premisas una por una, lo que al final lo obliga a llegar a la conclusión que tú deseas, muchas veces sin que se dé cuenta del proceso. Estratagema 6. Proponer una contradicción aparente. Esta estratagema consiste en buscar que el oponente haga una declaración que parezca contradecir una afirmación anterior, aunque en realidad no lo haga.
El objetivo es crear la impresión de que la otra persona es inconsistente en su razonamiento, lo que socava su credibilidad. El truco está en presentar las dos afirmaciones del oponente como si fueran mutuamente excluyentes, aunque no lo sean realmente. Si logras hacer que parezca que hay una contradicción, puedes argumentar que la postura de tu interlocutor es débil o incoherente. Por ejemplo, si alguien dice que está a favor de la libertad de expresión, pero luego apoya la regulación de discursos de odio, podrías intentar hacer que parezca que se contradice. Aunque estos dos conceptos no son necesariamente incompatibles. Estratagema 7. Distraer con un contraargumento. Esta estrategia consiste en cambiar de tema para distraer al oponente y al público de la cuestión principal. En lugar de abordar directamente el argumento que se está debatiendo, introduces un nuevo tema o un argumento diferente que desvía la atención. Por ejemplo, si alguien está criticando las políticas económicas de un gobierno, podrías cambiar el tema hablando sobre los logros sociales del mismo gobierno, evitando responder a la crítica original. Esta técnica es especialmente efectiva cuando el nuevo tema es emocionalmente cargado o más fácil de defender, ya que puedes llevar la conversación en una dirección completamente diferente, mientras dejas el argumento inicial sin respuesta. El objetivo es desconcertar al oponente y hacer que la discusión se vuelva irrelevante respecto al tema principal, favoreciendo así tu posición. Estratagema 8. Argumentar desde una conclusión favorable. Esta estratagema, también conocida como petición de principio, consiste en comenzar la argumentación asumiendo lo que se pretende demostrar. Es decir, se toma como punto de partida una conclusión que aún no ha sido probada, pero que se presenta como un hecho. Es un truco que muchas veces pasa desapercibido porque se disfraza de una premisa obvia o comúnmente aceptada. Por ejemplo, si en un debate sobre religión alguien dice, sabemos que Dios es justo, por lo tanto, todas las cosas malas en el mundo tienen una razón de ser, está asumiendo de entrada que Dios existe. Algo que puede ser parte del debate, y sobre esa base construye su argumento. Este tipo de razonamiento es engañoso porque no ofrece pruebas para la conclusión, simplemente la asume como verdadera desde el inicio. Estratagema 9. Hacer afirmaciones sin pruebas. Schopenhauer señala que en el fragor de una discusión, es posible hacer afirmaciones sin necesidad de probarlas, bajo el supuesto de que el oponente no tendrá la capacidad de rebatirlas en el momento. Esta técnica funciona porque, a menudo, en medio de una disputa, no hay tiempo suficiente para verificar cada afirmación hecha, y si el oponente no puede refutarla rápidamente, puede dar la impresión de que lo que se dijo es cierto. Por ejemplo, podrías decir algo como, numerosos estudios demuestran que este tratamiento es el mejor disponible, aunque no estés proporcionando ninguna fuente concreta. Si la otra persona no puede cuestionar o verificar tu afirmación en el momento, es probable que el público o los presentes la tomen como válida, aunque no tenga fundamento. Es un recurso manipulativo que busca explotar la falta de tiempo o conocimiento de la otra parte. Estratagema 10. Formular una pregunta capciosa. Esta estratagema consiste en hacer preguntas que, independientemente de cómo sean respondidas, ponen al oponente en una posición difícil o lo llevan a una trampa lógica. Este tipo de preguntas están diseñadas para hacer que la otra persona parezca culpable o incoherente, incluso si no lo es. Un ejemplo clásico es la pregunta, ¿has dejado de maltratar a tu perro? No importa si la respuesta es sí o no, ya que ambas respuestas implican que en algún momento se maltrató al perro. Es un truco sutil pero eficaz para hacer que el oponente se quede atrapado en una trampa lógica, ya que la propia estructura de la pregunta contiene una suposición engañosa. Otra variación de esta técnica es formular preguntas que insinúan una falta o debilidad en el oponente, forzándolo a defenderse incluso de algo que no ha afirmado. Por ejemplo, preguntar por qué crees que esta política es tan peligrosa, sugiere que el oponente considera que es peligrosa, aunque puede que no haya sido esa su posición. Estratagema 11. Presentar falsas premisas. En este estratagema, la idea es introducir una premisa falsa o dudosa en el argumento, que luego se usa como base para llegar a una conclusión que favorezca al orador. La clave está en que la premisa se introduzca de manera sutil o se presente como si fuera obvia y ampliamente aceptada, de modo que el oponente no la cuestione de inmediato.
Por ejemplo, si estás debatiendo sobre un tema político, podrías decir, como todos sabemos, este partido ha reducido drásticamente la pobreza, aunque tal afirmación no sea del todo cierta. Si tu oponente no objeta la premisa, entonces puedes avanzar en tu argumento basándote en esa supuesta verdad. Esta táctica es engañosa porque construye una línea de razonamiento sobre una base falsa, pero si no se detecta a tiempo, puede llevar a conclusiones que parezcan lógicas. Estratagema 12. Pasar de lo específico a lo general. Schopenhauer señala que otra técnica común en los debates es tomar un caso o ejemplo particular y generalizarlo indebidamente para hacer que parezca representativo de toda la situación. Esto puede hacer que un argumento parezca más sólido de lo que realmente es, al sugerir que un solo ejemplo es suficiente para probar una afirmación general. Por ejemplo, si alguien dice, conozco a una persona que estudió en esa universidad y no encontró trabajo, así que ese centro educativo no es bueno. Está tomando una experiencia individual y usándola como base para hacer una afirmación general. Este tipo de razonamiento es falaz, pero a menudo es eficaz en discusiones, ya que la gente tiende a responder a ejemplos concretos. La falacia aquí es confundir lo particular con lo general, dando una impresión errónea de que lo que ocurre en un caso específico es necesariamente aplicable en una escala más amplia. Estratagema 13. Argumento ad populum, apelar a la mayoría. Esta estratagema se basa en la falacia lógica de asumir que algo es verdadero o correcto simplemente porque muchas personas lo creen o lo apoyan. Schopenhauer señala que, a menudo, en discusiones públicas, es efectivo apelar a la opinión mayoritaria para ganar apoyo, aunque la verdad no necesariamente dependa del número de personas que comparten una creencia. Por ejemplo, podrías decir, la mayoría de la gente está de acuerdo en que esta política es beneficiosa, así que debe ser la mejor opción. Este tipo de argumento explota el deseo humano de conformarse con las opiniones populares o mayoritarias. Aunque la verdad no depende del consenso, este tipo de argumento es poderoso porque apela a la tendencia de las personas a seguir lo que la mayoría cree. Es una técnica persuasiva, pero no necesariamente válida en términos lógicos, ya que una creencia ampliamente aceptada no garantiza que sea cierta. Estratagema 14. Forzar una interpretación literal. Esta técnica implica tomar las palabras del oponente de manera extremadamente literal para distorsionar su significado o hacer que su argumento parezca absurdo. El objetivo es descontextualizar lo que se dijo y crear una situación en la que el oponente parezca estar defendiendo una posición ridícula o ilógica. Por ejemplo, si alguien dice, es importante proteger los derechos de las personas, podrías responder, entonces ¿estás diciendo que deberíamos proteger los derechos de los criminales peligrosos también? Al interpretar la afirmación de manera demasiado literal o extrema, se fuerza al oponente a defender una postura que no estaba realmente tomando. Esta estratagema es efectiva porque pone al oponente a la defensiva, obligándolo a explicar lo obvio y desviando la atención de su argumento original. Estratagema 15. Dar razones falsas para ocultar las verdaderas. Schopenhauer menciona que, en ocasiones, es útil presentar razones secundarias o menos importantes como si fueran las principales, para evitar revelar los motivos verdaderos de una postura. Esta estratagema es más bien un recurso de manipulación psicológica que lógica, ya que busca evitar que el oponente ataque el verdadero punto débil del argumento. Por ejemplo, si te opones a una propuesta porque afecta tus intereses personales, podrías dar otras razones más aceptables, como creo que no es el momento adecuado o hay otros asuntos más urgentes. De este modo, ocultas tu verdadera motivación, que podría ser más fácil de atacar, detrás de justificaciones que parecen más razonables. El objetivo de esta estratagema es evitar que el oponente vea las verdaderas motivaciones o puntos vulnerables, protegiendo así la postura que estás defendiendo. Estratagema 16. Presentar como verdadera una conclusión incorrecta. En esta estratagema, Schopenhauer sugiere que cuando el oponente hace un argumento que parece lógico pero tiene un punto débil, debes llevar su razonamiento a una conclusión falsa o equivocada. El truco está en sacar una conclusión que sea incorrecta, aunque basada en la lógica que el oponente usó en su argumento. Luego, puedes refutar esa conclusión, lo que hará parecer que el argumento entero del oponente es inválido.
Por ejemplo, si tu oponente defiende que un sistema educativo es bueno porque ha aumentado el número de estudiantes graduados, podrías llevar ese argumento a una conclusión errónea diciendo, entonces, según tu lógica, mientras más estudiantes se gradúen, aunque sin la calidad adecuada, eso significa que el sistema educativo está funcionando bien. De esta manera, presentas una conclusión distorsionada y más fácil de atacar, debilitando el argumento original del oponente, aunque la conclusión que le atribuyes no sea necesariamente lo que él o ella defendía. Estratagema 17. Generar una falsa dicotomía. Esta técnica se basa en presentar la situación como si solo hubiera dos opciones posibles, cuando en realidad puede haber muchas más. Schopenhauer señala que al reducir el rango de opciones, puedes presentar la alternativa que favorezca tu punto de vista como la única opción viable o racional. Se trata de crear una falsa dicotomía, donde obligas al oponente a elegir entre dos extremos, haciendo que su argumento parezca más débil o menos razonable. Por ejemplo, si estás debatiendo sobre la política económica de un país, podrías decir, o apoyas esta reforma fiscal o prefieres que el país caiga en la bancarrota. Aquí, se plantea una elección binaria cuando, en realidad, podrían existir muchas más alternativas. Esta estratagema es efectiva porque simplifica el debate de manera artificial, llevando al oponente a una posición defensiva donde sus opciones parecen limitadas. Estratagema 18. Ocultar tu conclusión hasta el final. Schopenhauer sugiere que una forma eficaz de ganar una discusión es ocultar tu conclusión o tu punto principal hasta el último momento, para evitar que el oponente tenga tiempo de preparar una defensa adecuada. Al presentar una serie de argumentos graduales que llevan a una conclusión inevitable, mantienes al oponente enfocado en responder a las partes del argumento sin darse cuenta de hacia dónde lo estás conduciendo. Solo al final revelas tu conclusión, cuando ya has creado una base sólida que el oponente no puede rechazar fácilmente. Un ejemplo de esto podría ser una discusión sobre la legalización de una droga. En lugar de empezar declarando tu apoyo a la legalización, podrías comenzar discutiendo los costos del encarcelamiento, los problemas de salud pública y las tasas de criminalidad, guiando a tu oponente a aceptar poco a poco las premisas que finalmente conducen a tu conclusión. Cuando finalmente revelas tu postura, el oponente ya ha aceptado la mayoría de los puntos en los que basas tu argumento. Estratagema 19. Utilizar argumentos que se basan en el prejuicio. Esta estratagema apela a los prejuicios y emociones del público o del oponente. En lugar de presentar un argumento racional, recurres a los prejuicios o suposiciones preconcebidas de las personas para ganarte su apoyo. Schopenhauer señala que esta táctica es eficaz en audiencias que ya están predispuestas a favor o en contra de ciertos temas, ya que se puede manipular su pensamiento emocional para reforzar tu posición. Por ejemplo, si estás debatiendo sobre la inmigración y sabes que tu audiencia tiene prejuicios hacia los inmigrantes, podrías usar una retórica que apela a esos prejuicios, aunque no estés aportando hechos objetivos. Este tipo de argumento no busca la verdad, sino explotar las emociones y creencias irracionales de las personas para ganar la discusión. Estratagema 20. Argumentar que las excepciones refutan la regla. En esta técnica, Schopenhauer describe cómo puedes desacreditar un argumento general señalando una excepción a la regla, como si esa excepción invalidara la totalidad del argumento. Es un tipo de falacia lógica porque una excepción no necesariamente refuta una afirmación general, pero en el contexto de una discusión, esta táctica puede ser eficaz para hacer que el argumento del oponente parezca más débil de lo que realmente es. Por ejemplo, si alguien está defendiendo una política de salud pública que ha sido eficaz en la mayoría de los casos, podría señalar una única instancia en la que la política falló y argumentar que, debido a esa excepción, toda la política es defectuosa. Esta estrategia juega con la idea de que el oponente debe defender su argumento en todos los casos posibles, lo cual rara vez es factible. De este modo, puedes explotar una falla o una excepción para debilitar un argumento sólido en general. Estratagema 21. Recurrir al ad hominem. El argumento ad hominem es una de las técnicas más comunes y efectivas en discusiones. En lugar de atacar el argumento del oponente, se ataca a la persona que lo presenta, con el fin de desacreditar su posición.
La idea es que si logras desprestigiar al oponente, el público o el interlocutor se verá inclinado a rechazar lo que está diciendo, sin importar la validez de sus argumentos. Por ejemplo, si una persona argumenta a favor de una nueva política económica, podrías atacar su carácter o su credibilidad diciendo, no puedes confiar en lo que dice porque él ni siquiera paga impuestos. Aunque este hecho no tenga relación directa con el argumento que está presentando. Este tipo de ataque desvía la atención de la lógica del argumento y la lleva a una cuestión personal. El ad hominem es efectivo porque muchas personas reaccionan emocionalmente ante la percepción de falta de integridad en el interlocutor, lo que les lleva a rechazar sus ideas sin analizarlas de manera objetiva. Estratagema 22. Provocar respuestas exageradas. Esta estratagema se basa en provocar una reacción exagerada en el oponente para hacerlo parecer irracional o poco razonable. Si puedes hacer que tu oponente se enoje o pierda la calma, puedes hacer que su argumentación parezca débil o poco convincente, independientemente de su contenido. El truco aquí es utilizar comentarios que se perciban como insultantes o provocativos, pero que no sean abiertamente ofensivos, para que el oponente se sienta atacado. Cuando responde de manera desproporcionada o se molesta, la discusión se inclina a tu favor porque parece ser más razonable y controlado en comparación. Por ejemplo, si alguien está defendiendo una política y tú haces un comentario sarcástico o minimizas su importancia, ¿de verdad crees que eso va a cambiar algo? Puedes hacer que el oponente pierda la calma y responda de manera airada. Esta pérdida de control lo hace parecer menos fiable o sensato. Estratagema 23. Argumento ad verecundiam, apelar a la autoridad. El ad verecundiam consiste en apelar a la autoridad para ganar una discusión. En lugar de presentar argumentos basados en la lógica o los hechos, te apoyas en la opinión de una figura de autoridad o experto para hacer que tu argumento parezca más válido. La falacia de este enfoque radica en que, aunque una autoridad pueda ser experta en un campo, eso no necesariamente significa que tenga la razón en todos los casos o que su opinión sea incuestionable. Por ejemplo, podrías decir, este economista ganador del premio Nobel está a favor de esta política, así que debe ser la mejor opción. Aunque es probable que el experto tenga conocimientos relevantes, esto no significa que su opinión sea irrefutable o que no pueda haber otros factores en juego. El ad verecundiam explota la tendencia humana a confiar en figuras de autoridad sin cuestionarlas, lo que a menudo puede ser efectivo para ganar una discusión, especialmente si la audiencia no está bien informada sobre el tema. Estratagema 24. Jugar con la ironía o el sarcasmo. Schopenhauer también recomienda el uso del sarcasmo y la ironía como herramientas para debilitar al oponente. Utilizar un tono sarcástico o hacer comentarios irónicos puede hacer que el argumento del oponente parezca ridículo o poco serio. Este tipo de técnica no necesariamente refuta un argumento desde la lógica, pero sí puede erosionar su impacto al hacerlo parecer absurdo o ridículo. Por ejemplo, si alguien está proponiendo una solución seria a un problema, podrías responder con sarcasmo, oh, claro, porque eso va a resolver todos nuestros problemas mágicamente. Este tipo de comentario no aborda el argumento en sí, pero puede hacer que el oponente se sienta ridiculizado o menospreciado, lo que a menudo debilita su postura. El sarcasmo y la ironía son poderosos porque apelan al humor y a las emociones, lo que puede desviar la discusión de la lógica y llevarla hacia un terreno emocional en el que es más fácil desacreditar a la otra parte. Estratagema 25. Redefinir los términos. Esta estratagema se basa en redefinir las palabras o términos clave del debate de manera que favorezcan tu posición. En lugar de discutir bajo los términos originales propuestos por el oponente, cambias el significado de esos términos o los reinterpretas para que se alineen con tu punto de vista. Por ejemplo, si alguien está argumentando sobre la libertad, podrías redefinir el concepto de libertad en términos que te favorezcan, diciendo algo como, la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino tener la responsabilidad de hacer lo correcto. Al redefinir el término de acuerdo con tus propios parámetros, cambias el terreno del debate y obligas al oponente a ajustarse a una nueva definición que puede ser más favorable para tu argumento. Este enfoque es eficaz porque las discusiones a menudo se basan en el significado que las personas le atribuyen a las palabras y al cambiar esas definiciones, puedes alterar el curso del debate. Estratagema 26. La repetición.
Esta técnica se basa en la idea de que repetir un argumento o una afirmación, aunque sea débil o incorrecta, puede darle una sensación de veracidad o fuerza. La gente tiende a aceptar como cierto lo que escucha reiteradamente, incluso si inicialmente no estaban convencidos. La repetición constante de una idea o argumento puede desgastar la resistencia del oponente o simplemente implantar en la mente del público una versión de los hechos que acaba siendo percibida como la verdad. Por ejemplo, si estás debatiendo sobre una política de gobierno y repites varias veces a lo largo de la discusión que esta política ha fracasado estrepitosamente, esa repetición continua puede hacer que el público acepte la afirmación como un hecho, aunque no hayas presentado pruebas contundentes. La repetición crea una familiaridad con la afirmación, y a menudo, las personas tienden a aceptar como verdadero lo que escuchan con frecuencia. La clave de este estratagema es ser persistente y mantener el mensaje constante a lo largo de la discusión. A través de la reiteración, un argumento inicialmente débil puede volverse más persuasivo simplemente por la fuerza del hábito mental. Estratagema 27. Usar afirmaciones falsas como distracción. Schopenhauer describe esta táctica como el uso de afirmaciones falsas que pueden ser refutadas fácilmente, pero que sirven para distraer al oponente de la discusión principal. La técnica consiste en introducir una afirmación obviamente falsa, pero que atraiga la atención del oponente y lo obligue a gastar tiempo y esfuerzo refutándola, mientras que la verdadera debilidad de su argumento queda desatendida. Por ejemplo, si alguien está argumentando sobre los beneficios del cambio climático, ¿podrías introducir una afirmación absurda como sabías que el calentamiento global está haciendo que los volcanes entren en erupción más frecuentemente? Aunque es fácil de refutar, tu oponente se verá obligado a desviar su atención para corregir esa afirmación. Mientras el oponente está ocupado refutando esa falsedad, la discusión principal se pierde o se diluye, lo que te da una ventaja. Esta estratagema es útil cuando se quiere desviar la atención de los puntos débiles propios y llevar al oponente a una trampa donde sus esfuerzos se desperdician en cuestiones triviales o falsas. Estratagema 28. Aprovechar una concesión inadvertida. En esta técnica, Schopenhauer sugiere estar siempre atento a cualquier concesión que el oponente haga, incluso si es mínima o no relacionada con el tema central del debate. Una vez que el oponente concede un punto, se puede exagerar la importancia de esa concesión para hacerla parecer como si invalidara todo su argumento. Esta técnica se basa en explotar al máximo cualquier error o concesión, haciendo que parezca más significativo de lo que realmente es. Por ejemplo, si en un debate económico, el oponente admite que una política particular podría tener efectos negativos en algunos sectores de la sociedad, podrías amplificar esa concesión diciendo, entonces, admites que esta política va a perjudicar a millones de personas. Aunque la concesión fue mucho más limitada, esta ampliación crea la impresión de que el argumento del oponente está más dañado de lo que realmente está. El objetivo aquí es tomar una pequeña concesión y convertirla en algo más grande para debilitar la posición del oponente. Estratagema 29. Confundir al oponente usando tecnicismos. Otra de las estratagemas que menciona Schopenhauer es el uso de tecnicismos o detalles complejos para confundir al oponente o al público. La idea es usar un lenguaje técnico o términos especializados para hacer que el argumento sea más difícil de entender para el oponente, lo que le obliga a aceptar tu punto de vista o a ceder simplemente porque no tiene los conocimientos necesarios para refutar lo que dices. Por ejemplo, si estás discutiendo sobre un tema médico y tu oponente no tiene formación en ese campo, puedes utilizar jerga médica y tecnicismos para presentar tu punto, incluso si no es necesariamente correcto. Al usar términos que el oponente no puede comprender fácilmente, es probable que pierda el hilo de la discusión o que se vea intimidado por tu aparente conocimiento especializado. Esta técnica se apoya en la idea de que, al hacer que el tema parezca más complicado de lo que es, puedes ganar el debate simplemente porque el oponente no es capaz de seguir tu argumentación. Estratagema 30. Hacer que el oponente se autocondene. Esta estratagema es una de las más sutiles y efectivas que propone Schopenhauer. Consiste en hacer preguntas o plantear argumentos que lleven al oponente a autocontradictirse o a aceptar, sin darse cuenta, un punto que va en contra de su propia posición.
La clave está en plantear las preguntas o los argumentos de manera que el oponente no vea el peligro hasta que ya ha caído en la trampa. Por ejemplo, en un debate sobre derechos humanos, podrías preguntar a tu oponente, ¿estás de acuerdo en que todas las personas deberían tener los mismos derechos? Si el oponente responde afirmativamente, podrías luego usar esa respuesta para desarmar cualquier argumento que él tenga en contra de una propuesta que defienda esos derechos, mostrándolo como inconsistente o contradictorio. Este tipo de trampa dialéctica es extremadamente eficaz, ya que el oponente es quien, sin darse cuenta, proporciona los medios para refutar su propio argumento. Estratagema 31. Presentar el argumento bajo una luz negativa. Esta técnica se basa en enmarcar el argumento del oponente de tal manera que parezca negativo o problemático, independientemente de su mérito. Schopenhauer sugiere que, en lugar de refutar directamente un argumento, puedes cambiar la perspectiva desde la cual se percibe, presentándolo de forma que parezca dañino, peligroso o poco atractivo. Este enfoque no ataca el contenido del argumento en sí, sino que manipula cómo se interpreta. Por ejemplo, si el oponente está abogando por un aumento de impuestos para financiar programas sociales, puedes decir, lo que realmente está sugiriendo es que el gobierno debe quitarle más dinero a la gente trabajadora. Aquí, estás reformulando la propuesta bajo una luz negativa, haciendo que parezca un ataque a los contribuyentes, a pesar de que el argumento original podría haber sido razonable y bien intencionado. Este método es efectivo porque transforma la percepción de un argumento sin necesidad de refutarlo directamente, lo que a menudo puede ser más difícil o complicado. Estratagema 32. Exagerar el argumento del oponente para hacerlo más vulnerable. Esta estratagema, también conocida como el hombre de paja, consiste en exagerar o distorsionar el argumento del oponente para hacerlo más fácil de atacar. Schopenhauer sugiere que si el argumento de tu oponente es sólido, puedes inflarlo o cambiarlo ligeramente para que sea más débil y más fácil de refutar. Al hacerlo, puedes hacer que parezca que has derrotado su argumento, cuando en realidad solo has atacado una versión distorsionada del mismo. Por ejemplo, si el oponente argumenta que es necesario regular el acceso a las armas para reducir la violencia, podrías exagerar su postura diciendo, entonces, lo que estás diciendo es que deberíamos quitarle todas las armas a los ciudadanos, incluso a quienes las usan para protegerse. Al exagerar la propuesta, creas una versión más extrema que es más fácil de refutar, haciendo que el argumento original parezca menos razonable. El hombre de paja es una técnica muy común en los debates y puede ser difícil de detectar si no se presta atención a los detalles exactos de la argumentación. Estratagema 33. Aprovechar la ignorancia del oponente. Schopenhauer señala que es posible ganar una discusión si logras identificar lagunas en el conocimiento de tu oponente y aprovecharlas para tu beneficio. Si detectas que tu interlocutor no está bien informado sobre un tema en particular, puedes usar eso para presentarte como un experto y debilitar su posición. Al emplear términos técnicos o hechos especializados, puedes confundir al oponente y hacer que su argumento parezca superficial o mal informado, aunque no lo sea. Por ejemplo, si tu oponente está hablando sobre energía renovable pero no tiene conocimientos técnicos profundos, podrías introducir tecnicismos sobre el rendimiento de los paneles solares o la infraestructura eléctrica, aunque esos datos no sean completamente relevantes para el debate. Esto puede intimidar a tu oponente o hacer que se retracte por temor a parecer ignorante. Esta técnica se basa en la superioridad percibida que surge de aparentar mayor conocimiento, lo cual puede ser muy persuasivo en un contexto de debate, especialmente si el público tampoco está bien informado. Estratagema 34. Romper el argumento en partes para confundir. Esta táctica consiste en dividir el argumento del oponente en varias partes y atacar cada una de ellas por separado, en lugar de enfrentarse al argumento en su totalidad. Schopenhauer sugiere que si se divide un argumento en pequeños fragmentos, es más fácil encontrar fallas en cada parte, aunque el conjunto del argumento sea sólido. Al hacer esto, puedes confundir al oponente y al público, desviando la atención de la conclusión general y centrándola en detalles menores. Por ejemplo, si alguien está defendiendo una política medioambiental, podrías dividir su argumento en varias partes: el impacto en la economía, la efectividad a largo plazo, los costos inmediatos, etc.
Atacas cada una de estas partes, incluso si ninguna de ellas es suficiente para invalidar el argumento en su totalidad. Este enfoque confunde al oponente y desvía la atención de la tesis principal, debilitando el argumento general sin enfrentarlo directamente. La fuerza de este estratagema radica en la distracción. Al desglosar el argumento en muchas piezas pequeñas, haces que el oponente pierda el hilo de su propio razonamiento. Estratagema 35. Silencio significativo. Finalmente, Schopenhauer describe la técnica del silencio significativo. Esta consiste en guardar silencio en momentos clave de la discusión para hacer que el oponente se sienta incómodo o inseguro. El silencio prolongado puede hacer que la otra persona sienta la necesidad de continuar hablando, lo que puede llevarla a cometer errores, contradecirse o debilitar su propio argumento. También puedes usar el silencio para sugerir que el oponente ha dicho algo tan absurdo o incorrecto que no merece respuesta, lo que puede hacer que el público cuestione la validez de su argumento. Por ejemplo, si tu oponente presenta un argumento débil o una afirmación exagerada, en lugar de refutarlo inmediatamente, puedes simplemente mirarlo en silencio por un momento, como si no pudieras creer lo que acaba de decir. Este gesto sutil puede hacer que el oponente se sienta incómodo y trate de corregir su postura, lo que puede llevarlo a cometer errores o debilitar su argumento. El silencio significativo es una herramienta poderosa porque juega con las expectativas de la conversación y utiliza la psicología social para crear presión sin necesidad de argumentos directos. Estratagema 36. Presentar un argumento alternativo cuando tu posición ha sido refutada. Cuando un argumento ha sido completamente refutado o debilitado, Schopenhauer sugiere que una estrategia efectiva es abandonar ese argumento por completo y presentar uno nuevo. La clave está en no admitir explícitamente que tu posición original ha sido derrotada, sino simplemente cambiar el enfoque y dirigir la conversación hacia otro ángulo. Esto puede confundir al oponente y hacer que pierda la noción de que ha ganado terreno, mientras que tú te mantienes a la ofensiva. Por ejemplo, si estás debatiendo sobre los beneficios de una política pública y tu oponente refuta tus argumentos económicos de manera efectiva, puedes cambiar el enfoque y decir, de todas formas. Lo que realmente importa no es el costo, sino el impacto social positivo que esta política tendrá en las comunidades marginadas. Este cambio abrupto de tema evita que tu derrota en el área económica sea reconocida y te permite mantener la iniciativa en la discusión. El truco en esta estratagema es no permitir que la atención se quede en la refutación del primer argumento. Al introducir un nuevo ángulo, puedes reestructurar la conversación en torno a un tema diferente que te favorezca, dificultando que el oponente vuelva a la refutación anterior. Así, aunque tu argumento original haya sido derrotado, sigues pareciendo convincente y persuasivo. Estratagema 37. Obligar al oponente a llevar tu carga de la prueba. La estratagema 37 se basa en una técnica clásica de debate, cambiar la carga de la prueba. En una discusión lógica, la persona que hace una afirmación está obligada a probarla. Sin embargo, Schopenhauer sugiere que una táctica eficaz es tratar de forzar al oponente a demostrar la falsedad de tu afirmación, invirtiendo así la carga de la prueba. Esto pone al oponente en una posición más difícil, ya que no tiene que demostrar algo positivo, sino refutar algo que quizás no sea demostrable en absoluto. Por ejemplo, si afirmas que existe vida extraterrestre en el universo, puedes evitar aportar pruebas directas de esa afirmación y en su lugar decir, demuestra que no hay vida extraterrestre. Al hacer esto, estás cambiando el foco de la discusión, ya que le estás pidiendo a tu oponente que pruebe una negación, lo cual es mucho más complicado desde un punto de vista lógico. La inversión de la carga de la prueba es efectiva porque puede atrapar a tu oponente en un callejón sin salida lógico. En muchos casos, es más fácil presentar una afirmación positiva que refutar una negativa, especialmente si se trata de algo abstracto o incierto. Si logras que el oponente acepte este cambio, puedes ganar terreno en la discusión sin tener que ofrecer una justificación sólida de tu posición. Estratagema 38. Interrumpir, desviar, confundir y silenciar al oponente. La última estratagema de Schopenhauer es una técnica más agresiva que muchas de las otras. Consiste en interrumpir al oponente constantemente, desviar la discusión hacia temas irrelevantes o confundirlo con preguntas capciosas, de modo que pierda el hilo de su argumentación.
Esta táctica se basa en el caos y la confusión, en lugar de la lógica o el razonamiento coherente. Si interrumpes lo suficiente o introduces suficientes elementos perturbadores, es probable que el oponente pierda la capacidad de presentar su caso de manera clara y coherente. Por ejemplo, si el oponente está presentando un argumento largo y bien razonado, puedes interrumpir con preguntas triviales como, ¿eso es cierto en todos los casos, o de dónde sacaste esa información? Estas preguntas, aunque parecen inocentes, están diseñadas para distraer y romper el flujo del oponente, obligándolo a detenerse y responder a cuestiones que no son relevantes para el argumento principal. Esto interfiere con su capacidad para desarrollar un razonamiento claro. Si las interrupciones y las distracciones son lo suficientemente persistentes, puedes hacer que el oponente pierda la calma, se frustre o incluso se rinda. Incapaz de mantener una línea de pensamiento coherente bajo las interrupciones constantes. Al final, parecerá que su argumentación es débil, aunque en realidad simplemente no ha tenido la oportunidad de exponerla completamente. La fuerza de este estratagema radica en su capacidad para desorganizar el pensamiento del oponente. En lugar de debatir en los términos de una lógica clara, introduces una cacofonía de elementos perturbadores que desvían la discusión hacia terrenos difíciles de manejar para el oponente. Al hacerlo, puedes salir victorioso simplemente porque tu oponente no ha podido articular su posición de manera efectiva. Arthur Schopenhauer, en El arte de tener razón, describe 38 estratagemas diseñadas para ganar una discusión, independientemente de si uno tiene la razón. Estas técnicas son formas de manipulación dialéctica que explotan la debilidad del oponente o las sutilezas del debate para obtener ventaja. A continuación, un resumen general de las estratagemas más importantes. Generalización rápida. Partiendo de una excepción, se generaliza apresuradamente para hacer que el argumento parezca aplicable a todos los casos. Esta técnica ayuda a debilitar el argumento del oponente si solo tiene validez en contextos específicos. Cambiar la definición. Cuando el oponente está ganando un punto, puedes redefinir sus términos o tu posición para ajustar la discusión a un terreno más favorable. Ampliar la premisa. Se estira la premisa del oponente hasta llegar a conclusiones absurdas, debilitando su argumento y haciéndolo parecer ilógico. Ocultar la concesión. Si el oponente te ha hecho una concesión, debes seguir como si esa concesión fuera irrelevante o no existiera, manteniendo la fuerza de tu argumento. Ocultar la concesión. Si el oponente te ha hecho una concesión, debes seguir como si esa concesión fuera irrelevante o no existiera, manteniendo la fuerza de tu argumento. Utilizar premisas dudosas. Al utilizar premisas no comprobadas o difíciles de refutar en el momento, se puede sostener un argumento aparentemente fuerte. Apelar a la autoridad. Una de las estrategias más comunes es citar a expertos o fuentes respetadas para fortalecer un argumento, aunque no sea del todo relevante o aplicable. Argumento ad hominem. En lugar de refutar el argumento en sí, se ataca al oponente personalmente para desacreditar su posición. Utilizar preguntas capciosas. Introducir preguntas difíciles o fuera de contexto que confundan al oponente y lo obliguen a desviarse del tema central. La distracción. Cambiar el tema o introducir un nuevo tema que distraiga de la cuestión original cuando la discusión se vuelve desfavorable. Aprovechar la ignorancia del oponente. Si el oponente no está familiarizado con algún tema o dato, puedes utilizar esa ignorancia para presentar un argumento falso pero convincente. Invertir la carga de la prueba. En lugar de probar tu afirmación, obligas a tu oponente a demostrar que estás equivocado, lo que puede ser mucho más difícil. Manipular las emociones. Se puede apelar a las emociones del oponente o del público, como la compasión o el miedo, para desviar la discusión de una argumentación lógica. Ridiculizar al oponente. El uso del sarcasmo o la burla puede descalificar a la persona en lugar de su argumento, haciéndola parecer ridícula ante los demás. Interrumpir constantemente. Al interrumpir el flujo del oponente, se le impide desarrollar su argumento por completo y se aumenta su frustración, debilitando su posición. Dividir y conquistar. Romper el argumento del oponente en pequeñas partes y atacar cada una de ellas por separado para hacer que el argumento general parezca débil o incoherente. Repetición constante. Repetir una afirmación varias veces puede hacer que, aunque sea débil, termine pareciendo verdadera o aceptada por la audiencia.
Exagerar el argumento del oponente, inflar la posición del oponente hasta que parezca extrema o ridícula, para luego refutar esa versión exagerada, conocido como hombre de paja. Presentar un argumento alternativo. Si tu argumento ha sido refutado, puedes cambiar rápidamente a otro tema o enfoque, sin admitir la derrota. Apelar a la coherencia social. Presentar tu argumento como algo que ya es aceptado por la mayoría o por figuras respetadas puede persuadir al oponente o al público. Interpretar de mala fe. Leer el argumento del oponente de la forma más negativa posible, incluso si no es lo que quiso decir, para debilitar su posición. Confundir con tecnicismos. Introducir detalles técnicos o complejos que confundan al oponente y lo obliguen a ceder por falta de conocimiento especializado. Involucrar a terceros. Si la discusión no está a tu favor, puedes invocar la opinión de un tercero o de la audiencia para cambiar la dinámica. Dejar al oponente sin palabras. Schopenhauer recomienda a veces guardar silencio después de un punto fuerte para que el oponente se sienta incómodo o inseguro. Distraer con un error menor. Introducir un error menor que el oponente pueda corregir fácilmente para distraerlo del argumento central. Aprovechar la concesión inadvertida. Exagerar cualquier pequeña concesión que haga el oponente para que parezca que ha debilitado todo su argumento. En resumen, Schopenhauer muestra que las discusiones no siempre buscan la verdad, sino que son batallas de poder y control. A través de estas estratagemas, el objetivo no es llegar a una conclusión verdadera, sino ganar la discusión, ya sea a través de manipulaciones emocionales, lógicas o psicológicas. Aunque algunas técnicas son falaces o deshonestas, son herramientas efectivas para salir victorioso en el arte de la argumentación.